Bueno, buenísimo, gracias, muy amable. Bueno, buenos días chicos, ¿cómo están y chicas? ¿Todo bien? Buen día. No sé, sé que le he visto a Pérez, pero no sé si quién más está presente hoy. ¿Hay alguien más? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Luciana, buen día. Bien, Bueno, profe, ¿y usted? ¿todo bien? Bien, bien, bueno, me alegro. Saludos a tu hermano, que anda por ahí. Gracias. ¿Cómo es Bueno, vamos a arrancar, ¿sí? Antes que nada, quería comentar, digamos, que hoy es una fecha importante para la historia digamos, de la escuela secundaria, porque se cumple un aniversario más, lamentablemente, de la Noche de los Lápices. No sé si estarán al tanto de lo que fue ese acontecimiento, que es un acontecimiento no solamente trágico en Argentina, sino, digamos, que tiene relevancia a nivel mundial y en Latinoamérica, que es la desaparición de estudiantes secundarios en 1976, producto digamos, de la aplicación del terrorismo de Estado. No sé si están al tanto, supongo que en algún momento de sus años de secundaria habrán trabajado este tema, ¿no? De hecho hay una película muy conocida que lleva el nombre del acontecimiento. Entonces me parece que es importante hacer mención a la memoria de estos chicos que tenían más o menos un año, 2 años más que ustedes, y que por luchar por el boleto estudiantil en La Plata, en 1976, y estar organizados en centros estudiantes, sufrieron la aplicación del terrorismo de Estado. Así que, como yo no les di una actividad específica sobre esta situación o sobre este acontecimiento, bueno, es bueno que lo podamos recordar, aunque sea en estos breves minutos. ¿eh? No sé si alguien quiere decir algo sobre este acontecimiento, si sabe algo, estaría bueno que lo podamos compartir. Nadie recuerda o sabe lo que sucedió ahí. Creo que sí nos habían contado algo, pero no me acuerdo. Pero no me acuerdo en qué año. Claro, fue en 1976 cuando se impone la dictadura, la última dictadura militar, cívico-militar en Argentina. Y digamos, dentro, digamos, del amplio espectro de aplicación del terrorismo de Estado está este acontecimiento que ocurre en La Plata, que es el secuestro y desaparición de estos estudiantes que tenían 16, 17 años, por el solo hecho de luchar por el boleto estudiantil, el boleto que ustedes hoy disfrutan como estudiantes, ¿no? Que se les cobra un mínimo digamos, de precio cuando se suben al colectivo, teniendo la tarjeta de estudiante secundaria. Es decir, digamos, que no solamente es importante para repudiar lo que fue la dictadura en 1976, sino también para reivindicar cómo las luchas sociales, en este caso de estos estudiantes, que tenían casi la edad de ustedes, digamos, permitieron en el largo plazo que se tuvieran en cuenta y hoy digamos, y en alguna forma, digamos, podamos, o ustedes como estudiantes puedan usar el boleto estudiantil. Así que bueno, un poquito era esa la idea de recordarlos, y que en alguna medida nosotros estamos ahora, con la nueva actividad que les dejé, estamos viendo las primeras formas, digamos, que va a adquirir un sector militar que va a empezar a tener protagonismo político a través digamos, de los golpes de Estado. Entonces nosotros ahora, de la guerra del Paraguay con Bolivia, nos venimos a la Argentina, digamos así, metafóricamente cruzamos el río Pilcomayo y Bermejo y nos metemos en Argentina. ¿Qué sucede con la década infame? ¿No? No sé si todos pudieron ver la actividad, tuvieron tiempo, yo la subí ayer, porque bueno, recién ayer me autorizaron. No sé si la pudieron ver. Esta, miren. ¿Se alcanza a ver? Sí, profe. Sí, Bien, profe, se ve. bueno, buenísimo. Ahí, digamos, es una imagen donde aparecen diferentes presidentes que van a formar esa década, que dura un poco más que una década porque va de 1930 a 1943. Pero bueno, se la toma como una década infame, que después vamos a ver por qué se le pone el nombre de infame.
también se la conoce como el periodo de la restauración conservadora, ¿no? Pero bueno, me voy a introducir un poquito en qué sucedía en 1930, ¿no? Nosotros veníamos viendo que en el caso argentino, 1930 es una fecha también trágica, parecida en alguna medida a la que recordamos hace un momento, porque se produce el primer golpe de Estado, de una serie de golpes de Estado que va a llegar hasta 1976 el último. Profe, ¿en 1930 no era la caída de la bolsa de Wall Street? También, exacta, en 1929, pero también afecta a la Argentina, porque lo que venimos viendo, y esto a esta altura nos debería quedar claro que la Argentina es un país dependiente de esos grandes países centrales o países, digamos, industriales, que la Argentina hasta 1930 es un país que vende materia prima, es decir, todo lo que viene manufacturado o fabricado tiene que ser comprado afuera, por eso somos dependientes. Y en este caso nos sirve mucho haber visto, digamos, la guerra del Paraguay con Bolivia, porque estamos viendo cómo después de la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, una nueva potencia emerge con mucho poder que es Estados Unidos, y que ya para aquellos años se está mirando hacia Latinoamérica, cómo puede reasegurar esos recursos que tiene Latinoamérica, desde metales, desde minerales, perdón, hasta productos agrícolas, para asegurarse, digamos, mantener ese poder en el mundo. Obviamente, digamos que el golpe en 1930 no es no hay una injerencia de Estados Unidos, pero sí, digamos, hay un efecto rebote, digamos así, de la crisis de Wall Street que se da en Nueva York, ¿no? Que es una crisis económica. Pero bueno, digamos, Profe, nosotros una pregunta. Sí. ¿Es verdad que antes de la caída de la bolsa de Wall Street, Argentina como que estaba bien? Había visto por ahí que Argentina antes de eso estaba como en los 5 mejores países más prósperos del mundo, algo así. Mirá, a ver, digamos, eso habría que ponerlo en un lugar relativo. ¿Por qué? ¿Por qué te lo voy a decir? Porque si bien es cierto, la Argentina, digamos, producía mucha materia prima y aprovechó estos momentos en Europa de guerra para vender a los dos bandos mucho producto, entró mucho dinero, pero el gran problema de la Argentina es según cómo uno lo vea. Si yo lo veo, digamos, de los sectores de poder, diría que sí, es lo que se conoce como el nombre de la Argentina granero del mundo, ¿no? Esa frase la habrás escuchado. Que marca esa etapa, 1880-1930. Pero, si lo vemos del lado de los trabajadores, estamos viendo que hay una deuda enorme con los derechos laborales y sociales de los trabajadores, que no tienen mejor dicho, no tienen obra social, no tienen jubilación, no está regulada las horas que tienen que trabajar, y eso es un poco lo que vamos a ir viendo que se empieza a madurar con la década infame hasta la llegada de Perón, en 1930, en 1943, perdón. Entonces, digamos, si bien es cierto lo que vos decís, Ronnie, también es cierto, digamos, que hay que ponerlo entre paréntesis, porque es según cómo quien lo vea, ¿no es cierto? Si yo soy, digamos, el dueño de las tierras que produce materia prima y vende cada vez más afuera, diría sí, es el momento más próspero de la Argentina. Pero, ¿para quiénes? Porque también la Argentina la componen los trabajadores, que trabajan en el campo, que trabajan en la ciudad, la migración que viene a la Argentina, producto de esta política que se conoce con el nombre de modelo agroexportador primario. Pero claro, hay derechos que no están consagrados, derechos sociales y del trabajo respecto digamos, a los trabajadores. Entonces, esa es la gran, y me sirve tu pregunta para introducirme a la nueva actividad. Digamos, esa es la gran deuda que tampoco va a ser saldada. Primero no es saldada por el radicalismo, que digamos que había surgido como un movimiento político con mucha esperanza en la sociedad, porque primero había terminado con el fraude, ¿no? Entonces nos habíamos embarcado en un sistema democrático que parecía que no tenía fallas. Pero claro, la deuda social, que así se la conoce, el radicalismo nunca la pudo solucionar. ¿Por qué? Porque nunca se salió del modelo agroexportador primario, del modelo económico. Ahora sí, la crisis de 1930 más el golpe de Estado obliga, digamos, a los gobiernos que siguen, que son dictaduras, que es la dictadura de Uriburu y Justo, a cambiar el sistema económico. Entonces se pasa del modelo agroexportador primario al modelo de industrialización, que se conoce con el nombre de ISI. Que no sé, creo que lo ven en geografía, o creo que me dijeron que lo vieron con Luis Sí, el Guerrero. año pasado, con Guerrero. Bien. Bueno, imagínense que nosotros ahora estamos transitando desde la historia esa parte.
en cómo se va a implementar ese modelo nuevo económico, que no es fácil porque hay que cambiar toda la estructura económica, y a quién va a beneficiar, y quiénes van a quedar fuera de ese modelo, ¿se entiende? Porque si no, no podemos entender la emergencia del peronismo, que sí va a poner atención a los trabajadores después, pero para eso tenemos que conocer esta década llamada infame. Entonces, tomando esto que dijo Ronnie, digamos, uno podría decir que para 1930, digamos, la Argentina está, si bien no está en una posición, digamos, digamos así, de mucha dificultad económica respecto a otros países, ¿sí? Pero sí está en una encrucijada. ¿Cuál es esa encrucijada? Que, digamos, vuelve a reinstalarse con estos gobiernos de 1930 en adelante el fraude, cosa que se suponía que había terminado cuando ha llegado el radicalismo al poder. Me siguen hasta acá, ¿no? ¿Por qué es grave el fraude electoral? Porque, digamos, uno está haciendo trampa frente al sentimiento, digamos, popular que no quiere esos gobiernos. ¿Sí? Es como una especie de dictadura, en donde una dictadura impone sus ideas, en este caso, tomando la artimaña de la elección para poder engañar a la gente y seguir sosteniéndose en el poder. ¿Se entiende por qué? Y ahí estamos viendo por qué es infame esa década. ¿Qué sucede con el partido mayoritario en ese momento, que es el radicalismo? El radicalismo decide, bueno, no, yo no me voy a prestar al juego sucio de que haya elecciones, pero ellos me hagan trampa y ganen ellos. ¿Quiénes son ellos? Son los sectores conservadores que mantienen el poder en base, digamos, a la tenencia de la tierra, por ejemplo. Y los sectores que exportan, que están en el puerto, en la Ciudad de Buenos Aires, que hacen grandes negocios con exportación e importación de mercadería. ¿Me siguen hasta acá? Esos sectores se los conoce con el nombre de burguesía, la burguesía terrateniente y la burguesía portuaria, que unidas, ¿sí?, conforman un sistema político, que se lo conoce como restauración conservadora, o, en el caso de la crítica, como década infame. ¿Se entiende hasta acá? Era como Ahora, la clase alta. claro, exactamente, es la clase más rica, digamos, ¿sí? Ahora, esa clase más rica no puede seguir teniendo sus privilegios como sucedió durante todos esos años bajo el modelo agroexportador primario. Tiene que cambiarlo, ¿por qué? Porque justamente la crisis de 1930 en el mundo, digamos, destruye las economías centrales, entonces esas economías centrales o industriales que nos compraban están abocadas a solucionar su propio problema. Entonces nosotros quedamos como fuera del mapa, ¿se entiende esto? Estamos como desconectados, no tenemos la misma capacidad y volumen de venta de materia prima, porque esas economías que nos estaban comprando están en crisis, o están saliendo de la crisis. ¿Sí? Entonces, claro, estos sectores ricos, como decís vos, o las clases altas, o la clase dominante, se la conoce también, digamos, tienen que definir en qué modelo económico van a asumir o van a construir para poder sostener esos privilegios. ¿Qué son esos privilegios? Bueno, básicamente, por ejemplo, vivir en la absoluta riqueza, viajar a Europa, tener campos, y obviamente para eso tengo que tener poder político. ¿Se entiende esto? Tengo que controlarlo. Lamentablemente, en 1930, digamos, el sector que se pliega, el sector que se pliega para sostener esos privilegios es el ejército, que es el que produce el golpe de Estado. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la década infame? Si bien aparecen estos gobiernos haciendo fraude, cuando hablo de fraude no estoy diciendo que no hay elecciones. Hay elecciones, pero se hace trampa. ¿Se entiende esto? Eso nos tiene que quedar claro. Eso es el fraude electoral. Porque si no estaríamos hablando de una dictadura como por ejemplo la de, digamos así, como la última de 1976, donde no había partido político y gobernaban, digamos, los sectores militares. El radicalismo que va a decir, bueno, yo no me presto a eso porque es un juego sucio, entonces va a asumir una actitud que se conoce con el nombre de abstención revolucionaria, es decir, yo no hago parte del juego político, ¿qué hago con eso? Entonces estoy mostrando que eso es una trampa. Y el socialismo también, que es el otro partido importante que hay, más allá del Partido Conservador. Entonces ahí tenemos una primera forma para entender por qué se lo llama infame. Infame implica, digamos, ¿qué significa infame? Cuando es algo que es, digamos, que es malo, que es espurio, ¿se entiende? Que es
que es engañoso, tramposo. Eso es infame, eso significa infame. Pero claro, digo, vuelvo a esta cuestión, estas clases altas, dominantes, tienen que cambiar el sistema económico, entonces empiezan a pensar que la única forma que tienen para sostener sus privilegios es empezar a fabricar todos aquellos elementos o herramientas que venían de afuera ya terminadas. Entonces ahí se empieza a adoptar de a poco a través de talleres, imitando, por ejemplo, piezas de afuera, lo que se conoce como el proceso de industrialización. EASY, que es un primer proceso de industrialización, digamos, casi de inercia. ¿Qué significa de inercia? Que no tiene apoyo del Estado fuertemente, como vamos a ver después con el peronismo, que es la segunda etapa de ese proceso de industrialización. Entonces, ahí ya no está gobernando Uriburu, que es el primer gobierno después de la caída del golpe de Estado de Irigoyen, sino es Justo. Justo tiene una idea muy particular, que es, digamos, y tiene que ver con su formación. Justo, digamos, es general del ejército, pero tiene un estudio, es profesional, es ingeniero. Entonces, los ingenieros piensan en proyectos de país, proyectos donde la industrialización es la que tenga que sea, digamos, así, digamos, la locomotora que lleve al progreso. ¿Se entiende esto lo que digo, no? ¿Se está entendiendo lo que digo? ¿O no? Esa última parte no Profe. mucho. Bueno, vuelvo de nuevo, a ver. Cuando se da el golpe de Estado de Irigoyen en 1930, asume un primer dictador que es Uriburu, pero va a durar un año porque es muy extremo su política, ¿sí? Digamos, no le sirve a la clase dominante una persona que sea tan extremista, ¿se entiende? Entonces lo reemplaza Justo. Justo, que es otro general que da el golpe de Estado, tiene una mirada por ahí, digamos, más de proyecto, ¿se entiende? De proyecto de país. ¿Por qué? Porque su formación es de ingeniero, entonces los ingenieros piensan que para que un país crezca, ¿no? Tiene que haber industrias. ¿Se entiende esto? Porque aparte los modelos que tienen aquellos años estos dirigentes políticos fuera de la Argentina son todos los modelos de crecimiento económico, son industriales. Por ejemplo, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania. ¿Sí? Ellos dicen, esos países progresaron porque tuvieron industrias, no porque se quedaron con el campo, con la producción del campo. ¿Ahora se entiende? Entonces justo va a desarrollar algunos mecanismos económicos y políticos para poder fomentar esa industrialización. Por ejemplo, la creación de las juntas nacionales de grano, que digamos, en alguna medida es controlar la producción agrícola, fomentar cierto sector industrial en la Argentina, por ejemplo, con créditos apoyándolo desde el Estado. Entonces empieza a aparecer en la Argentina un incipiente, progresivo proceso de industrialización. ¿Y dónde se va a ubicar geográficamente ese proceso? No se va a ubicar en provincias del interior, ¿no? Salvo Mendoza, Córdoba, Rosario. Va a venir hacia Buenos Aires, porque, digamos, en Buenos Aires está la salida al puerto de esa producción. Entonces, vamos a encontrar que ese proceso de industrialización bajo la década infame implica, digamos, toda una transformación social y cultural de la Argentina. ¿Sí? Ya no va a ser la misma Argentina anterior a 1930. ¿Por qué? Porque, digamos, el nacimiento de diferentes talleres, ¿no? Metalúrgicos, por ejemplo, mecánicos, y pequeñas industrias, que hoy conocemos con el nombre de pymes, que son pequeñas industrias que dan trabajo a 100, 200 personas, cercanas a Buenos Aires, van a obligar, en alguna medida, que muchos provincianos que vienen de Santiago del Estero, de Chaco, de Corrientes, y de otras provincias que son pobres, porque no hay industrias, se vengan a vivir a Buenos Aires. Que es un poco el caso, digamos, de nuestros abuelos, ¿no? O bisabuelos, que vivían en Chaco y se vinieron a Buenos Aires, empezaron a trabajar, se compraron un terrenito en el conurbano y ya después empezó la familia a vivir acá. ¿Es así o no? ¿Tienen parientes en alguna provincia ustedes? Sí. Sí, bueno, ese es el proceso. Y ahí empiezan a hacer lo que conocemos como conurbano, es decir, zonas como Morón, Merlo, Ciudadela, en la zona sur Avellaneda, Lanús, Quilmes, en la zona norte, Olivos, como es Vicente López, bueno,
todo lo que hoy conocemos como conurbano, pero digamos, el fuerte de la industrialización no va a estar ni en la zona oeste ni en la zona norte, sino va a estar en la zona sur. Todo lo que hoy conocemos como Avellaneda, Lanús, Quilmes, Espeleta, bueno, Banfield, Loma de Zamora, toda esa zona, ahí donde va a ir el grueso de la industria, ¿sí? Entonces, ahí ya encontramos una nueva forma, porque toda esa cantidad de gente que viene hacia Buenos Aires a buscar trabajo, porque empieza a haber trabajo en las industrias, digamos, trae consigo mismo, digamos, todas sus tradiciones culturales. Por ejemplo, el correntino vendrá con la tradición cultural del chamamé, ¿no? Con hablar, digamos, mezclado guaraní con español, con castellano. El santiagueño, cuando viene, trae, por ejemplo, el folclore, la chacarera, ¿sí? Y así diferentes, digamos, provincianos que vienen hacia Buenos Aires, y va a cambiar la configuración cultural y social de Buenos Aires. La capital, es decir, lo que hoy conocemos como la capital, va a seguir manteniendo esa mirada pro-europea, ¿no? Digamos, de considerarse una especie de París en Latinoamérica. Pero, de a poco, estos provincianos van a ir cambiando y ejerciendo una influencia cultural sobre Buenos Aires. Entonces ahí ya tenemos un cambio muy importante. Tenemos un cambio de migraciones internas hacia Buenos Aires, ¿sí? Y esas migraciones traen consigo mismo, digamos, diferentes tradiciones culturales, sociales, comidas típicas, bueno, todo lo que hoy conocemos cuando vamos, no sé, a Tucumán, a Santiago del Estero, que se comen cosas que a veces no se comen acá en Buenos Aires. Después viene, pero claro, a esto se suma esos trabajadores, o esos hoy se los conoce como trabajadores golondrina, por ejemplo, esos nuevos trabajadores vienen hacia Buenos Aires, a las industrias, a trabajar, pero con una mentalidad diferente a la clase obrera que existió antes de 1930, que estaba dominada por el anarquismo, por ejemplo, o el socialismo. Esta nueva clase trabajadora que viene hacia Buenos Aires, o hacia la periferia de Rosario, o hacia Mendoza, o hacia Córdoba, cercana a las capitales, viene con la idea, digamos, no de enfrentarse con el Estado, sino más bien de negociar, por ejemplo, estos derechos sociales o estos derechos laborales que no han conseguido sus antecesores, ¿sí? Los dirigentes antecesores de esta clase trabajadora que va de 1930, de 1880 a 1930. ¿Se entiende lo que digo? Porque si esto no se entiende, no vamos a poder entender por qué aparece el peronismo después. Es decir, lo que yo estoy diciendo acá, digamos que todo este proceso, en todo este proceso que es muy complejo, y no se da de un día para el otro, que lleva una década más, casi mínimamente, ¿sí? Por eso se llama década infame. En el plano político hay fraude, vuelve la trampa, vuelven a tener privilegios las clases altas. Pero en el plano social, ¿sí? Empieza a haber una nueva forma de pensar en la Argentina, que son estos provincianos que vienen hacia los centros urbanos y van a cambiar la forma de pensar de los que viven acá en Buenos Aires. Es entre esas formas de pensar nuevas que traen está esta cuestión de decir, bueno, a ver, busquemos un líder, ¿sí? Carismático, que nos asegure los derechos sociales del trabajador. Por ejemplo, esto que les decía, ¿no? Tener hora social, jubilarse, trabajar 8 horas, tener vacaciones pagas. Bueno, eso va a llevar toda una década en donde la clase trabajadora está buscando un liderazgo en donde encolumnarse detrás. Ese liderazgo va a aparecer con Perón, en el segundo golpe de Estado en 1943. Entonces, nosotros estamos viendo ese proceso, cómo se llega, digamos, a que Perón en 1943 sea protagonista del segundo golpe de Estado y aplique al poco tiempo toda esta política social que están buscando los trabajadores y obreros. Por ejemplo, los derechos, esto que yo nombré hace un ratito. ¿Qué sucede mientras tanto en el ejército? ¿Sí? Porque recordemos que yo les dije, 1930 en adelante el ejército argentino empieza a tener un protagonismo que es un tipo de protagonismo como si fuera un partido político, actuando en política sin ser partido político. ¿Y cómo se entiende eso? Y se entiende, digamos, que ellos cada vez que encuentren un gobierno que no represente sus intereses, van a tratar de
producir un golpe o desestabilizarlo. ¿Se entiende esto? Entonces, para 1940, más o menos 40, empieza a haber dentro del ejército argentino un malestar de cómo estos gobiernos que se sucedieron de 1930 a 1940, lo que han hecho es una entrega, digamos así, deshonrosa de los recursos y patrimonio que tiene la Argentina como nación. ¿Sí? Empieza a haber un malestar. Están diciendo, estos gobiernos son traidores. Vamos a poner esos términos. Lo que se conoce como una etapa de coloniaje. La Argentina termina siendo una colonia de Inglaterra. ¿Se entiende? ¿A partir de qué? A partir de tratados comerciales que son muy beneficiosos para los ingleses y muy negativos para nosotros como país. Entonces ya tenemos otro elemento a entender en cuenta. Profe, pero ¿quién acepta esos términos? O sea, ¿quién estaba a cargo de la nación en ese tiempo? Bueno, por ejemplo, diferentes países, que eso lo tienen que investigar ustedes en la actividad. Yo lo que les estoy mostrando ahora es el proceso. Ustedes lo que tienen que hacer es ponerle nombre y apellido a ese periodo, donde hay unos 7 u 8 presidentes diferentes. Pero todos están de acuerdo en que hay que renegociar en términos comerciales con Inglaterra, que es nuestro socio principal, pero de una forma de entregarle, prácticamente regalándole los recursos nuestros. Entonces, el sector que se empieza a enojar, o empieza, digamos así, además que enojarse, a ver que eso es es una traición, es el ejército, por un lado. Por el otro lado hay un sector, digamos que son intelectuales, pero también son políticos, que se llama Forja, ¿sí? Que es el movimiento Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, eso significa Forja. ¿Quiénes representan a Forja? Son ex dirigentes radicales, digamos que siguieron a Irigoyen en su momento, pero ahora Irigoyen ya murió en 1933, o sea que ellos retoman esas ideas de Irigoyen, y están haciendo una denuncia pública en diarios, porque muchos son escritores, algunos son periodistas, otros son historiadores, hacen una denuncia pública de que esos gobiernos de la década infame de 1930 a 1943, lo que están haciendo es entregar los recursos de Argentina a el imperio inglés. Por eso, la denominación década infame la van a poner ellos. ¿Sí? Ellos van a denominar esta etapa como una década infame, como si fuera una década vergonzosa que la Argentina va a vivir. ¿Qué propone el Grupo Forja? El Grupo Forja propone todo lo contrario a esos gobiernos, que después son importantes sus propuestas porque las va a retomar Perón cuando sea gobierno, cuando Perón se convierta en presidente. Fíjense por qué son importantes. ¿En qué consisten esa forma de esos proyectos políticos, ese proyecto de Forja? En, primero, romper con las relaciones, digamos así, tan nocivas con Inglaterra. O mejor dicho, digamos, todos esos tratados que expiraron en la década infame, volverlos a hacer, por ejemplo. Nacionalizar los ferrocarriles, que los ferrocarriles son ingleses, están en manos inglesas. Para 1930, 1943, todas las empresas del Estado que generan energía como luz, gas, el transporte, recuerden que en Buenos Aires había tranvía en aquella época, y el ferrocarril está todo bajo dominio inglés. ¿Se entiende esto? No eran empresas argentinas, las manejaban consorcios ingleses, que una gran parte importante de esos digamos, recursos que ganaban, los giraban hacia Inglaterra. De hecho, se va a dar el caso, digamos, más, digamos así, sonroso, que es que el Banco Central argentino lo crean los ingleses, no lo crean los argentinos. Entonces, toda esa etapa de ignominia, digamos, deshonrosa etapa de estos gobiernos, el Grupo Forja lo está denunciando, pero a la vez que denuncia, hace una propuesta política para cambiar ese sistema. Pero claro, para cambiar ese sistema es necesario que surja una fuerza, digamos, política muy fuerte que venga de la mano de los militares. Y ahí va a aparecer el segundo golpe de Estado con el grupo GO, cuyo dirigente máximo es Perón, pero hasta ahí vamos a llegar hoy, porque si no, digamos, se van a confundir, y es la próxima actividad con la que vamos a arrancar. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede mientras tanto en el mundo?
¿no? Porque la Argentina no es una isla, ¿sí? La Argentina no es una isla, digamos, es un país en un contexto latinoamericano que está inmerso en relaciones internacionales con otros países, básicamente con las potencias. Como veníamos viendo, en Europa, digamos, hay una escalada de gobiernos autoritarios, digamos así, dictaduras, el fascismo en Italia, el nazismo en Alemania y el franquismo en España. Entonces, la Argentina está viviendo ese mundo, donde, digamos, el totalitarismo como forma de gobierno pareciera que fuera exitoso, pareciera que fuera una moda. ¿Se entiende esto? Entonces, esas ideas también vienen hacia acá. ¿Qué significa eso? Digamos, que la democracia, como la conocemos hoy, de partidos políticos, de libertad de expresión, empieza, digamos, en el mundo a perder una credibilidad en la gente. Entonces, por eso la gente en Europa decide o se inclina por gobiernos autoritarios, como estos que nombré, ¿no? Como que nosotros vimos el nazismo, más tarde nosotros vimos, perdón, el fascismo, más tarde vamos a ver el nazismo para que entiendan en qué consiste en su gobierno. Entonces, a Profe, esto, una pregunta. sí, ¿El comunismo claro. no era totalitario? Bueno, digamos, sí, es totalitario en el sentido, digamos, de que descree de la democracia. Pero claro, en un sistema que se corre del capitalismo. ¿Se entiende? El comunismo, digamos, cuando vos hablas de comunismo estás hablando de la revolución bolchevique. La revolución bolchevique lo que hace es, digamos, se desengancha del sistema capitalista y empieza a ser un modelo alternativo. Entonces, digamos, no podemos compararlo con la democracia, digamos, la democracia, digamos, de Latinoamérica, de Europa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es otra forma de pensar la política, en donde los campesinos y obreros toman el poder allá. Acá no sucedió eso. En Italia tampoco sucedió eso. En Alemania tampoco sucedió que a través de Hitler los obreros tomaran el poder. Al contrario, esa élite militar, que más o menos vamos a encontrar acá en la Argentina, toma el poder en Alemania, toma el poder en Italia, toma el poder en España. Entonces no podríamos hacer una comparación, porque si no, digamos, estaríamos como equivocándonos respecto a los procesos. Sí, es autoritario porque dicen ellos, digo, la revolución bolchevique, el comunismo, dice, bueno, la democracia para lo único que sirve es para, digamos, perpetuar y generar más desigualdad social. Entonces ahí dicen ellos, bueno, hay que cambiar el sistema, todo. Pero en nuestros países, el totalitarismo, sea con la década infame, o sea el fascismo en Italia o el nazismo en Alemania, lo que hace es, digamos, mantener esos privilegios. Pero ahora suma a los trabajadores concediéndoles derechos. ¿Se entiende esto? Que es muy diferente, no se sale del sistema capitalista, se queda en el sistema. Es decir, que redefine la estructura de poder dentro del sistema. En la Unión Soviética, o con los bolcheviques, digamos, se rompió todo el sistema. Disculpe, Es como profe, si menos tuviéramos de una 4 casa. minutos y medio. Sí, gracias. Es como si tuviéramos una casa y la destruimos y hacemos una casa de nuevo. Entonces, para cerrar, a esto hay que sumarle, de todo este proceso que fui nombrando, la injerencia, el intervencionismo norteamericano sobre nuestros países, que ya lo vimos, o lo vieron ustedes, con cómo fomentó la guerra de Paraguay contra Bolivia, o Bolivia contra Paraguay. Entonces, ¿en qué consiste la actividad antes que se me termine el tiempo? Lo que les pido, digamos, es que hagan una línea de tiempo con todas las presidencias que van de 1930 a 1943, y que pongan lo más importante de esa presidencia, qué hizo cada presidencia. Nombre, apellido de presidente y la obra de gobierno cortita. Segundo, les pido que investiguen qué proyecto de país tuvo el grupo Forja, este que les nombré, que criticó a esos gobiernos y lo denominó como década infame. Después le pido que de estos acontecimientos que nombré hace un ratito, ¿no? De estos hechos, tomen uno y amplíen con información. Y finalmente, que respondan a este interrogante: ¿por qué es una década infame? En eso consiste la actividad. ¿Sí? ¿Hay alguna duda, pregunta? Durante la dictadura se persigue a las personas, ¿no? O sea, los periodistas y gente que opina diferente. Claro, exactamente, sí. Digamos, una dictadura se caracteriza, entre otras cosas, por eso, por un pensamiento único, monolítico, que aquel que piensa diferente se lo persigue, porque se lo considera una especie de subversivo o persona, digamos, no deseada, porque, digamos, está queriendo hacer una crítica de ese pensamiento. Entonces, esta década infame, antes que se termine,
para ir redondeando un poquito, digamos, es una década que tiene que ver con un proceso de transformación muy grande de la Argentina, pero muy grande, porque vuelvo a decir, se desplazan millones de personas del interior hacia los centros urbanos que van a influenciar lo que es Buenos Aires y van a crear el conurbano, por ejemplo, con una mentalidad diferente, una mentalidad que dice, bueno, busquemos un líder político que nos permita lograr los derechos que nos están faltando, digamos que nuestros antecesores, dirigentes obreros, no lograron. Y ahí aparece en el horizonte Perón, que empieza a hacer una lectura de esta situación política y social en Argentina, y que ni más ni menos tiene el poder de las armas. Y que en 1943, con este grupo, digamos, de oficiales nacionalistas, se juntan, que son la gran mayoría coroneles, y dicen, bueno, es la hora de cambiar esto. ¿Cómo? Con un golpe de Estado. Y hasta ahí llegamos nosotros, porque después tenemos que ver qué pasó con el golpe de Estado, qué propone el GO, ¿no? Y bueno, y cómo nace el peronismo después, como propuesta política y proyecto nacional. Bueno, queda muy poquito, así que bueno, ya saben, digamos, está la actividad en la plataforma, me pueden consultar vía WhatsApp, por plataforma, mail, ¿sí? Y bueno, espero que se encuentren bien con sus